para los pocos que no han leído los trabajos de Persiles y Sigismunda, la última novela de Cervantes, como bien saben que se publicó póstumo en 1617, me permito recordar que en el tercer libro de Persiles, por supuesto, el narrador interpola, integrándola en la historia principal, que es una técnica narrativa normal para Cervantes, una novela al estilo italiano, protagonizada por una joven mujer extremeña que se llama Feliciana de la Voz. Feliciana de la Voz, allí está la clave de todo. Debido a una serie de acontecimientos que no puedo contar aquí ahora porque son muchos, en consecuencia de ellos, un parto clandestino, Feliciana tiene que huir de casa y buscar refugio en un campo de pastores, que son pastores especiales, pastores buyeros, pastores de vaca. Estamos en Extremadura, cuidado, y allí el ganado es sobre todo un ganado buyero. En este mismo lugar confluyen los protagonistas de la historia principal, Periandro, Auristela y toda la comitiva que está viajando hacia Roma. Ha llegado, después de un largo itinerario norteño, han llegado a las costas de Portugal y entrando en España por Badajoz, se dirigen hacia la Virgen de Guadalupe. Por eso, en el lugar en que busca refugio Feliciana de la Voz, confluyen los protagonistas de la historia principal. Y esta confluencia determina que Feliciana, después de haber contado todas sus aventuras, etcétera, etcétera, pide que se le agregue a la comitiva, cosa que, por supuesto, se acepta con mucho entusiasmo. Y cuando finalmente, después de una aventura más, etcétera, muchas cosas más, llegan al santuario, al templo de la Virgen de Guadalupe, Feliciana por fin se dispone a cantar para representar la razón del apodo Feliciana de la Voz. Y cantando, de su canto, Cervantes, el narrador, nos dice lo siguiente. Pero lo que más es de ponderar fue que, puesta de hinojos y las manos puestas y junto al pecho, la hermosa Feliciana de la Voz, lloviendo tiernas lágrimas, con sosegado semblante, sin mover los labios, ni hacer otra demostración, ni atrevimiento que diese señal de ser viva criatura, soltó la voz a los vientos y levantó el corazón al cielo y cantó unos versos que ella sabía de memoria, los cuales dio después por escrito, con que suspendió los sentidos de cuantos la escuchaban y acreditó las alabanzas que ella misma de su voz había dicho, y satisfizo de todo en todos los deseos que sus peregrinos tenían de escucharla. No cabe ninguna duda de que el modo en que Feliciana de la Voz canta sus versos resulta ser harto sorprendente, porque, según nos informa el narrador, lo hace a boca cerrada y sin dar señales de viva criatura. Es decir, como si no fuera humana. Y sus virtudes canoras se relacionaran de alguna manera con un mundo posible mágico y mítico.
No hace falta profundizar mucho para descubrir un paralelo entre el canto de Feliciana y el de unas figuras mitológicas que respondían al nombre de sirenas o serenas. Las mismas que por medio de una voz melodiosa y cautivadora atraían en lo antiguo a los pobres marineros que se atrevían a acercarse a su isla. La misma que se inmortalizaron en la Odisea de Homero, merced a la peregrinación de Ulises. Como es bien sabido, y repito cosas súper conocidas, por favor, es que aquí me sirven para el discurso, en el canto 12 de la Odisea, la hechicera Circe informa a Ulises del peligro representado por las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se les aproximan con su canto fascinante. Y seguidamente le sugiere un recurso para escuchar el canto mortífero de las sirenas sin caer en sus lazos encantadores. Se trata del recurso de hacerse atar al palo del barco mientras que sus remeros, con las orejas tapadas por tapones de cera melosa, atraviesan el espacio marino donde resuenan las voces cautivadoras de estos seres seductores y truculentos. De este modo, Ulises llegó a ser el único hombre al mundo que logró sobrevivir al peligro representado por el canto de las sirenas, es decir, el único depositario de lo que ellas cantaban. Pero al mismo tiempo, Homero no concede a su héroe la oportunidad de revelar el secreto. Es más, en más de una circunstancia, el creador de la épica griega deja transparentar que Ulises, en su calidad de narrador, no siempre se muestra fidedigno y sincero. Es más bien mentiroso. Y eso recuerda bastante la técnica de otro más cercano a nosotros. Como quiera que sea, el canto de las sirenas, con todo su misterioso equipaje a cuestas, se trasladó del mundo griego al mundo romano, donde, a pesar de las encuestas llevadas a cabo por algunos personajes famosos, como el emperador Tiberio, quien, según Suetonio, fatigaba a sus eruditos preguntándole qué cantaban las sirenas. Y no obstante el soporte ofrecido por los letrados latinos, que en algún momento se ocuparon de este episodio de la Odisea, el misterioso canto de las sirenas continuó guardando su secreto y fue incluso sepultado en el silencio, como lo demuestra Virgilio en el quinto libro de la Eneida, cuando narra que Eneas, al aproximarse a las costas, pasó por costas sicilianas, pasó por los lugares donde cantaban las sirenas. Allí pudo ver que habían desaparecido, dejando únicamente sus huellas en un paraje rocoso de la costa meridional de Italia. Los versos de la Eneida están en la traducción poética de Gregorio Hernández de Velasco. Pero esto no fue óbice para que las sirenas de tradición homérica se trasladaran al mundo medieval, en el que se popularizaron, adquirieron valores simbólicos distintos y alcanzaron una nueva imagen. Si en la antigüedad, como bien sabemos, eran descritas con cabeza de mujer y cuerpo de ave, como puede verse en esta imagen que es de un cráter griego del siglo IV antes de Cristo, que es una maravilla, además, es una de las más espléndidas que yo encontré. Bueno, sí, en lo antiguo eran así. Las sirenas medievales se muestran con torso de mujer y cola de pez. Un buen testimonio escrito de este cambio lo ofrece el Liber Monstruorum,
una especie de catálogo de seres mitológicos y fantásticos, redactado por un anónimo en la Alta Edad Media, que describe las sirenas de este modo, como pueden ver allí. Sirenas sunt maritime puelle, que navigantes pulcherrima forma et cantum lucendo decipiunt, et a capite neque ad umbilicum sunt corpore virginali et humano genere similime, squamosas tamen piscium caudas habent, quibus semper ingurgite latent. Y con este aspecto, entre otras cosas, pueden ver el aspecto que según el libro Monstruorum tenían las sirenas. Con este aspecto de cola de pez, por supuesto, se presentan en la mayoría de los bestiarios medievales. Mire qué maravilla esto, qué maravillosa sirena se ve allí. Esta miniatura se encuentra en un manuscrito que está conservado en la biblioteca, en la British Library de Londres. De los mismos bestiarios se desprenden también los viejos y nuevos valores simbólicos expresados por las sirenas. La tentación y el pecado en primer lugar, por ser las sirenas representaciones de los placeres mundanos y de todo lo que podía desviar al cristiano de la recta vía. En segundo lugar, las sirenas se asociaban con la lujuria y el engaño por ser retratos de la sexualidad, la falsedad y el engaño, reforzando de tal modo una visión negativa de la mujer como instrumento del diablo para llevar al hombre a la perdición. En tercer lugar, se les atribuía a las sirenas un canto, esto es lo que cuenta para nosotros, que no solo atraía con su belleza, sino que también transmitía un conocimiento que ofrecía la verdad, pero que además corrompía y llevaba a la locura y a la muerte. Finalmente, al imponerse la imagen de la sirena pez, que puede sujetar los otros peces, se subrayaba su disposición a cambiar privilegios por un espejo y un peine, elementos vinculados con la prostitución y la vanidad. Fijando ahora nuestro interés en la península ibérica, no resulta difícil comprobar cómo estos personajes o monstruos se trasladan a las letras españolas medievales con todo su bagaje simbólico e icónico y se convierten en una referencia casi obligada para los poetas y escritores que pretenden con sus versos recalcar la peligrosidad de algunos procedimientos amorosos, como los derivados de la tentación y del engaño. Juan de Mena, por ejemplo, que en las coplas de los 7 pecados mortales no duda en comparar sus ardores juveniles con el canto engañador de las sirenas. Fuid o callad, serenas, que en la mi edad pasada tan dulzura empozoñada derramaste por mis venas. Y así Rodrigo de Cota, en el siglo XV, que en su diálogo entre el amor y un viejo, incluido en el Cancionero General de Hernando de Castillo, ofrece la siguiente advertencia. El que es cauto marinero no se vence muy ligero del cantar de las sirenas. Sin olvidar al Marqués de Santillana, que en uno de sus sonetos, para ensalzar la continuidad de sus penas de amor, toma como punto de referencia el canto de las sirenas, que suele ser triste en el tiempo próspero, alegre en el adverso. En el próspero tiempo, las sirenas, lo tienen allí el texto, plañen y lloran recelando el mal. En el adverso, ledas cantilenas cantan y atienden el buen temporal. Y después
en los albores del Renacimiento, Fernando de Rojas mete en la boca de la Celestina unas palabras que aluden a las sirenas como prototipo de la luxuria. En todas estas ocurrencias, y en otras muchas, se pone el acento principalmente sobre el canto de las sirenas. Un canto que encanta, pero que al mismo tiempo lleva a la perdición. En el sucesivo siglo XVI, sobre todo en ámbito poético, la metáfora del canto de las sirenas, empleada como advertencia en contra de los peligros del amor profano, se extiende por todas partes hasta alcanzar los límites del lugar común, como puede verse en estos cuartetos de un famoso soneto de Herrera. Huyo la blanda voz y el tierno canto que en celeste armonía expira y suena de esta de España luz, gentil sirena, mas vuelvo al fin sujeto al dulce encanto. Y lean ustedes el otro cuarteto. Versos que encuentran respaldo en la obra que más influencia tuvo sobre los artistas, arquitectos, poetas y dramaturgos de la época. Me refiero a los emblemas de Alciato, que en el texto epigramático vinculado con la imagen simbólica de la sirena, anota: cosas contrarias son en todas horas, y qué naturaleza no consiente, mas tales son las sirenas cantoras. Atrae la mujer y en accidente muy triste acaba, como en negro pece. De monstruos hace aquel inconveniente. El cantar, el mirar nos adormece. Además, cabe advertir, en el mismo siglo XVI, el canto de las sirenas adquiere interpretaciones alegóricas cristianas, convirtiéndose en el símbolo de la tentación, como es, por ejemplo, la falsa sirena de Fray Luis de León, que en la Oda novena, la sirena Sa Xerinto o Querinto, propone el canto tentador de estos seres marinos y la reacción del prudente Ulises, con el propósito de ofrecer al lector el ejemplo que el hombre debe seguir para evitar las tentaciones. Se trata de la famosa oda, para entendernos, que termina con una aparente tautología que siempre hace reír a todos los alumnos de hispánicas. Huye, que solo aquel que huye escapa. Recuerdan, ¿verdad? Con Juan de la Cruz, en cambio, pero siempre desde una perspectiva cristiana, apuntando hacia el misticismo, el canto de la falsa sirena sufre un giro radical y adquiere la configuración de una experiencia totalmente positiva, pues favorece la unión del alma con Dios. En el tratado, en la copla 21 del Cántico Espiritual, se lee lo siguiente: por las amenas liras y canto de serenas, os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más segura. Y así comenta el mismo San Juan esta copla. Se ha dicho, el canto de serenas significa el deleite ordinario que el alma posee, y llama a este deleite canto de sirenas, porque así como, según dicen, el canto de sirenas es tan sabroso y deleitoso al que le oye, de tal manera le arroba y enamora, que le hace olvidar como transportado de todas las cosas. Así el deleite de esta unión de tal manera absorbe el alma en sí y la recrea, que la pone como encantada a todas las molestias y turbaciones de las cosas ya dichas. En la perspectiva del Santo Carmelita, pues, el canto de las sirenas, con toda su dulzura y encanto a cuestas,
no lleva el alma a la perdición, sino todo al revés. Este canto roba, es decir, produce un placer tan grande que suspende a los oyentes y les hace olvidar todas las penas pasadas. Una sensación que, según vimos, caracteriza también el canto de Feliciana, el cual suspendía los sentidos de cuantos lo escuchaban y satisfacía de todo en todo los deseos que sus peregrinos tenían de escucharla. Pero, ¿qué tiene que ver el personaje de Feliciana con las sirenas que desde los tiempos antiguos poblaban los mundos posibles de la épica, de la lírica y de la dramática? En otras palabras, ¿qué tradición de las sirenas puede haber en el pequeño mundo extremeño de Feliciana? Porque de este mundo se trata, dado que Cervantes sitúa la historia de Feliciana en un lugar no determinado en el camino que desde Badajoz lleva a Nuestra Señora de Guadalupe. Es decir, en una tierra que por toda una serie de razones, y principalmente por estar lejos del mar, no parece que pueda dar hospedaje en su acervo cultural a unos seres fantásticos y míticos como la sirena. Las cosas, sin embargo, no están precisamente en estos términos. En primer lugar, porque las sirenas no se vinculan siempre con las aguas marinas. Hay sirenas de ríos, fuentes y lagos. Y en segundo lugar, porque la tradición popular extremeña nos informa que muchas de estas criaturas se asuntaban en los pueblos de esta tierra. Como por ejemplo en Garrovillas de Alconétar, un pueblo, miren qué maravilla, casi metafísico. Se situaría estupendamente en un cuadro de De Chirico, sin problemas, que se ubica geográficamente en el norte de la penillanura trujillano-cacereña, junto a la orilla izquierda del río Tajo, cerca de su confluencia con el río Almonte. Precisamente en este lugar, las leyendas y unas coplas populares hablan de una sirena que atrae a los pescadores con su canto mágico, haciéndolos ahogar. Se trata, según afirma la tradición que ahonda sus raíces nada menos que en un mito tartísico, se trata de una joven que tras ser maldecida por su madre, está condenada a permanecer en las aguas del río Tajo, transformada en pez con un hermoso rostro y un cuerpo cubierto de escamas. A ella y a sus apariciones en las noches de luna aluden varias coplas que han llegado hasta nosotros y que suenan más o menos así. La sirena de la arena es una linda muchacha que por una maldición la tiene Dios en el agua. La sirena de la arena cuando canta encanta a los marineros. Luego, si desde Garrovillas de Alconétar nos trasladamos al sur, hacia la provincia de Badajoz, más cerca de Badajoz, encontramos un pueblo que se llama Usagre, en el que se rememora cada año la bella leyenda tradicional de la Cantamora. Una leyenda que, entre otras cosas, recuerda en algunos detalles la historia persilesca de Feliciana. Al parecer, la Cantamora se remonta al siglo XIII y narra los trabajos de una hermosa moza mora, hija del alcaide de Usagre, el caide árabe de Usagre, la cual se enamoró de un cristiano con quien se veía escondidas junto a la fuente de la luna. Pero el alcaide, al enterarse del amor secreto entre su hija y el cristiano, ordenó a sus guerreros que dieran muerte al cristiano. Cuando la moza mora descubrió el asesinato de su amado, no supo resistir al dolor y se arrojó, resistan por favor, ahí, y se arrojó
sí, cómo no, en la fuente de la Cantamora, ¿no? Que pueden ver allí en esta imagen. Eh, Etcétera. La fuente abrió su fondo y la sepultó en sus aguas. Las aguas de ahora de la Cantamora no son tan limpias como pueden ver, pero me imagino que entonces las aguas de esta fuente fueran mucho más cristalinas y poéticas. Desde entonces, según quiere la tradición del lugar, en las noches de San Blas, que es el 3 de febrero, la mora, convertida en sirena, emerge de la fuente y se pone a entonar bellas y tristes canciones. De ahí el nombre de Cantamora. Mientras se peina sus cabellos de oro con peines de plata y marfil. Naturalmente, al compás de la leyenda de la Cantamora, se compusieron romances, coplas e incluso piezas de teatro, que hoy en día aún se representan. Teatro menor, por supuesto. Sin embargo, lo que más conviene tomar en consideración para nuestros propósitos es la metamorfosis, o sea, el hecho de que la hermosa hija del alcaide se convierta en sirena y que con este nuevo aspecto suelte al viento un sonido mágico y cautivador en forma de canciones tristes y melancólicas. Considérese además que en muchos lugares extremeños las sirenas se materializan en relieves esculpidos en piedra para decorar las fachadas de algunas casas solariegas del siglo XVI. Por ejemplo, en Castuera, otro municipio en provincia de Badajoz, como lo es Usagre, se encuentra un edificio noble llamado la Casa de las Sirenas, cuya entrada está coronada por un hermoso dintel en el que aparecen esculpidas dos sirenas simétricamente dispuestas al lado de un símbolo santiaguista, la vieira. Las dos presentan mezcladas características antiguas. Las alas, como pueden ver, en efecto, remiten a la imagen de la sirena con cabeza de mujer y cuerpo de ave. Y características que desde la Edad Media se acompañan con este monstruo, es decir, torso de mujer y cola de pez. Algo muy parecido se muestra en dos casas solariegas de Talavera de la Reina y en otras aldeas de la provincia de Badajoz. Pero la sirena de piedra más famosa de Extremadura es la que se encuentra en el frontispicio de la casa consistorial de Villanueva de la Serena. Mírenla. Se trata de un frontón que representa a un ser femenino con el torso desnudo, cabellos esparcidos y cola de pez, que lleva en la mano derecha una cornucopia y en la izquierda un libro. A sus lados, en dos paneles simétricos, una escritura reza lo siguiente. Téngalo, por favor, en su memoria porque es muy importante esto, por lo que vamos a decir después. Villanueva, no sé si se puede leer, me imagino que sí, con un poco de esfuerzo, pero créanme que reza esto. Villanueva lo mandó a hacer, acabó ese año 1583, ¿eh? O sea que tenemos un año preciso. Siendo gobernador el señor licenciado Duarte de Acuña. No olviden este nombre. Sobre el origen y el valor simbólico de esta sirena se ha especulado mucho. Sin embargo, no puede negarse que ella manifiesta una estrecha relación con una leyenda muy difundida en el lugar. Dicha leyenda cuenta que en las inmediaciones de la población de Villanueva de la Serena, donde el Zújar se une al Guadiana, vivía una sirena con cuerpo de diosa, cara de luna, tez de alabastro, verde los ojos, las manos blancas, que atraía a los mozos con sus melodiosos cantos. Entre ellos, según la leyenda, un tal conde de Castelnuovo,
atraído por su voz encantadora y hechizado ante la imagen reflejada en el agua, se murió de amor. A la misma tradición pertenece un cuento protagonizado por una sultana mora de Mérida, que pasaba temporadas en su quinta próxima a Villanueva de la Serena, la cual, con su voz dulce y armoniosa, y tañendo un bandolín, hechizaba a los viajeros que cruzaban la comarca. Ojalá haber podido oír el sonido, el canto de esta sirena. Ninguna de estas leyendas, desde luego, remite a algo realmente ocurrido en el lugar. De hecho, el origen del nombre Serena, que se acompaña al topónimo Villanueva y a otros topónimos de la misma comarca, hay muchos que se llaman de la Serena, requiere investigaciones más profundas y parece totalmente extraño el mundo mítico de las sirenas. Pero al mismo tiempo, no cabe duda de que las imágenes simbólicas esculpidas en piedra que aparecen en portales y frontones de edificios extremeños de la comarca de La Serena, que así se llama la comarca, aluden precisamente a las fábulas o cuentos folclóricos o romances populares en los que encontraban albergue estos seres mitológicos, cuyo aspecto podía alcanzar diferentes configuraciones, mientras que todas compartían un rasgo común, el de una voz melodiosa y cautivadora que atraía a los oyentes. Bueno, así las cosas, cabe contestar todavía esta pregunta. ¿Cuáles son los indicios que nos permiten acercar el personaje de Feliciana a las sirenas que desde los tiempos antiguos poblaban los mundos posibles de la época de la épica, de la lírica y de las leyendas populares? En otras palabras, al crear el personaje de Feliciana, ¿quiso realmente el narrador Cervantes aludir al mundo de las sirenas y concretamente a una sirena extremeña? Para responder a estas preguntas hace falta volver al peregrinaje de los héroes de la historia principal de Persíles. Peregrinaje que tiene como meta final Roma, pero en el trato, en el recorrido español, tiene como meta el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y reflexionar un ratito sobre las coordenadas que nos ofrece el narrador al respecto. Esta es la 17, perdón. Ah, sí. Bien entrado en el capítulo 2 del tercer libro del Persiles, se nos comunica que nuestros héroes, cuidado, partidos de Badajoz, se encaminaron a Nuestra Señora de Guadalupe y habiendo andado 3 días y en ellos 5 leguas, les tomó la noche en un monte poblado de infinitas encinas y de otros rústicos árboles. El narrador además nos hace saber que tenía suspenso el cielo, que nuestros y sazón del tiempo en la balanza igual de los 2 equinoccios, lo que significa que nuestros peregrinos tenían a su disposición 12 horas de luz para la marcha y 12 nocturnas para descansar. Ahora bien, sabiendo que en aquel tiempo una comitiva de viajeros a pie y a caballo hacía diariamente un recorrido de 25 o 30 kilómetros, o sea, las 5 leguas que aquí se mencionan, y teniendo en cuenta el hecho de que la vía más rápida para alcanzar el santuario de Guadalupe desde Badajoz era el así denominado Camino Romano, que se originaba en Mérida y llegaba a Guadalupe pasando por Santa Maña, Villanueva de la Serena, Madrigalejo y Cañamero, podemos conjeturar que el bosque en que se encuentran los peregrinos al caer de la noche del tercer día de viaje, y desde el cual se divisan las cabañas de los boyeros,
debía estar ubicado no muy lejos de Villanueva de la Serena. En las proximidades de esta villa, en efecto, se ubicaba y se ubica la dehesa Boyal, nombre que bien se amolda con el oficio de boyeros que desempeñan los pastores cervantinos. Que en tiempos de Cervantes, esta dehesa Boyal, lindaba, como linda ahora, con el ayuntamiento de Don Benito, pero que entonces englobaba pastos o prados en donde el vecindario del pueblo podía soltar y pastorear ganado. Bien, es verdad que no conviene tomar al pie de la letra las coordenadas topográficas y cronológicas cervantinas para localizar un lugar correcto en el mapa de Extremadura, porque, como es bien sabido, el alcalaíno no dudaba en inventar, adaptar y ocultar pueblos en un lugar de la Mancha, recorridos y distancias y los superiores, y lo hacía sujetándolo a las superiores instancias narrativas de esos mundos posibles. Pero también es verdad que los datos biográficos nos indican que tras su liberación del cautiverio de Argel, Cervantes quiso acercarse, como otros muchos, al santuario de Guadalupe para ofrecer a la Virgen las cadenas de su cautiverio. Bueno, no eran las cadenas reales del cautiverio de Argel, se compraban por allí y entonces las llevaban al monasterio. De hecho, el recorrido de Persiles y Sigismunda, desde Lisboa hasta Guadalupe, pasando por Badajoz, recuerda los viajes reales de los años 80 del 16 y en particular recuerda el viaje que Felipe II realizó en 1583, fíjese José la fecha, recuerdan el frontón de, ¿no? Saliendo de Lisboa para dirigirse a Badajoz y de allí a Guadalupe, donde llegó el 15 de marzo de 1583. Es muy posible, pues, que Cervantes, tras las huellas del monarca y apuntando a Guadalupe desde Badajoz, hiciera el mismo trayecto y tomara la dirección de Villanueva de la Sirena por ser esta ciudad una etapa obligada para los viajeros y peregrinos que transitaban de Portugal a Guadalupe. Así las cosas, parece del todo obvio que don Miguel, en uno de sus tránsitos por Villanueva de la Serena, posteriores a 1583, pudiera contemplar la bella imagen de la sirena que hermosea el frontispicio de la casa consistorial del lugar, y que la grabara en su memoria junto con todas las leyendas que circulaban entonces sobre tal personaje, para construir algún tiempo después una de sus novelas intercaladas en el Persiles, la de Feliciana de la Voz, por supuesto. Se trata de una hipótesis no del todo descabellada y sin duda muy sugestiva que, sin embargo, no puede no someterse a un interrogante. ¿Por qué hubiera debido ser precisamente la sirena de Villanueva la inspiradora de Cervantes y no otra de las muchas que circulaban por la comarca de la Serena con sus respectivas leyendas y representaciones escultóricas? La respuesta a esta pregunta es bastante inmediata. Si volvemos a tomar en consideración el letrero que acompaña la imagen de la sirena en el mencionado frontispicio de la casa consistorial. Villanueva lo mandó a hacer, acabó ese año 1583, recuerdan, siendo gobernador el señor licenciado Duarte de Acuña. Nótese bien, siendo gobernador el señor licenciado Duarte de Acuña. O sea, el mismo que el 22 de diciembre de 1569, siendo teniente corregidor de la Villa de Madrid, recogió la solicitud de Rodrigo, padre de Miguel de Cervantes, para que se realizara el proceso de prueba de limpieza de sangre de su hijo. Tenemos constancia de que el licenciado Duarte, tras haber visto y examinado las declaraciones de los testigos,
ordenó que a su escribano Rodrigo Vera que redactara una escritura pública con la certificación de que la petición de Rodrigo de Cervantes había llegado a buen fin y podía presentarse en juicio o fuera de él sin ningún problema. La Sirena de Villanueva, pues, era la mejor candidata o la que más, y la que más propiedades tenía para entrar en los mundos posibles de la creación cervantina, precisamente por ser el símbolo que Duarte de Acuña, sin duda valedor de la familia Cervantes, había elegido para su casa consistorial, una especie de homenaje, por así decirlo. De allí que nuestro escritor la utilizara como punto de referencia concreto para la elaboración del personaje de Feliciana de la Voz, cuya característica principal reside, como ya vimos al comienzo, ¿no? En sus virtudes sonoras, las que originaron el apodo que acompaña a su nombre. No me la ha dado mi linaje, responde Feliciana contestando a Auristela, sino el ser común opinión de todos cuantos me han oído cantar que tengo la mejor voz del mundo, tanto que por excelencia me llaman comúnmente Feliciana de la Voz. Un canto a la vez milagroso y nefasto, porque por un lado suspende los sentidos de cuanto la escuchaban, del mismo modo que el canto de las sirenas de Juan de la Cruz. Estar sabroso y deleitoso al que lo oye, de tal manera le roba y enamora que le hace olvidar como transportado de todas las cosas. Mientras que, por otro lado, este mismo canto puede desencadenar a otros oyentes sentimientos de violencia y mortíferos, como los que afectan al hermano de Feliciana, quien, al oír su voz, echó mano a la daga y con descompasados pasos, perdido el color y turbado el sentido, se fue hacia donde Feliciana estaba. Un canto sumamente pernicioso, pues, como lo era el canto de las sirenas para los navegantes incautos de la antigüedad que se aproximaban a las islas pobladas por estos monstruos, sin tomar las precauciones que hacía falta en este duro trance. De todo esto se puede legítimamente conjeturar que Cervantes, al elaborar la figura de Feliciana en su novela Persilesca, tuviera el propósito de personificar prosopopeya. Es una figura retórica. Por alguna razón, una sirena. Legítimamente conjeturar, he dicho. Pero ¿hay alguna otra prueba o indicio que pueda soportar esta hipótesis y favorecer una más estrecha relación entre las sirenas extremeñas y la ficción cervantina, contribuyendo de tal modo a atenuar el halo de misterio que sigue rodeando la imagen de la protagonista de esta fábula persilesca? A mi juicio, esta prueba, aunque mejor sería llamarla indicio, existe. Y nos la ofrece nada menos que Calderón de la Barca. Cuando en su comedia titulada La desdicha de la voz, introduce un personaje cuyo nombre es Beatriz, la cual, sobre otras muchas, extremadamente canta, tanto que en Madrid la llaman Sirena de Manzanares. No nos da tiempo ahora para entrar en detalles, pero lo cierto es que Calderón, al crear el personaje de Beatriz y colocándola al centro de una intriga amorosa que implica damas y galanes comprometidos en un juego dramático salpicado de celos, traiciones y equívocos, al crear este personaje, decía, remite a una fuente de inspiración precisa, la que le ofrece Cervantes en la novela persilesca de Feliciana. De hecho, Beatriz posee, como Feliciana, una voz encantadora. Y al igual que Feliciana, sale huyendo de casa porque su hermano la quiere casar con un galán indeseado. Luego, habiéndose escondido en casa de un viejo amigo de su padre, descubre su presencia mediante la imprudente ostentación de su voz encantadora.
Y eso recuerda muy de cerca el canto de Feliciana, que en el santuario de la Virgen de Guadalupe revela su identidad a los que la están buscando. En realidad sobran las coincidencias para comprobar un hecho incuestionable, o sea que Calderón de la Barca construye el personaje dramático de Beatriz siguiendo el modelo cervantino de Feliciana en la novela correspondiente y trasladando al mundo madrileño las desdichas que en el extremeño derivaban de la voz encantadora de la protagonista. Es más, Calderón pone al descubierto, mencionando el sobrenombre que los madrileños atribuían a Beatriz, el de Sirena de Manzanares, el mundo mítico de referencia que Cervantes, tal vez intencionadamente, se había dejado en el tintero con respecto al canto de Feliciana. Me refiero, como es obvio, al mundo de las sirenas. En balde buscaremos en la novela cervantina una referencia directa a este mundo, aunque sea en la forma de un sobrenombre, como el caso de Beatriz. Y sin embargo, según vimos a lo largo de todo este largo recorrido, el canto de las sirenas se hace sentir más de una vez en el curso de la novela. Es como si Cervantes, a través del personaje de Feliciana, hubiera querido transmitirnos, entre otros, el siguiente mensaje. Yo no creo en las sirenas, aunque a ver las haylas, y la de Villanueva es una. Pues es justamente sobre este mensaje críptico y al mismo tiempo irónico que el narrador Cervantes compone una hermosa tela de curiosos e intrigantes lazos tejida, valiéndose con toda probabilidad de sus competencias extremeñas y brindando a este mundo su incomparable arte de escribir novelas. Muchas gracias.